que es Carlos Franca. Él es docente, investigador, está en línea justamente ahora y lo vamos a consultar sobre todo esto que tiene que ver con los centros de vacunación también y las vacunas disponibles. Y le doy la bienvenida a Carlos. Daniel Veloso te saluda. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto de volver a charlar con ustedes. Un saludo para toda la audiencia. Buenísimo, igualmente, Carlos, muchas gracias. Bien, es, viste, como decía el ministro, ¿es motivo para preocuparnos? Tal vez no, pero sí para ocuparnos, ¿no? ¿Cómo es el tema esto del coronavirus aquí, sobre todo en la región o en la provincia de Buenos Aires? Sí, es exactamente como vos lo decís. No es un tema para preocuparnos, pero sí para ocuparnos y reforzar las dosis que pueden llegar a estar faltándonos. Ujú. Como para que tengamos en la cabeza, todos los esquemas de vacunación consisten en lo que se llama un esquema primario, que es el que te brinda la protección, y Ujú. luego vienen dosis de refuerzos que significan las dosis que se van necesitando para sostener el nivel de protección. Claro, O es. sea, nosotros estamos con el esquema primario, que es el que mayor acatamiento y cumplimiento tuvo en la población, Ujú. con el esquema primario prácticamente completo. Cla- Ahora, obviamente, al bajar el nivel de circulación del virus, al estar retirándonos de la pandemia, al no tener prevalencia de la enfermedad ni en la región ni cerca, obviamente bajamos un poco la guardia y dejamos de lado lo que significa el refuerzo en la vacunación, que es esto que te digo, sostener el nivel de protección de claro, nuestro sistema es, inmune, por parte de nuestro sistema inmune. Es como que hay que darle de comer al sistema es, inmune para mantenerlo alerta ante una posible nueva oleada. cl- Esto que vos decís mm, no es para preocuparse, pero si es para ocuparse, bueno, es justamente así. En las últimas 3 semanas ujú. hubo un incremento que fue cerca de más del 100% respecto a la semana anterior, pero no estamos hablando del 100% de miles de casos, sino que Claro, estamos hablando del 100% de decenas de casos o centenares de casos. claro. Entonces no es como para una alerta, pero sí para ocuparnos de reforzar justamente estas dosis que nos faltan. Y para Exacto. eso el Ujú. Ministerio de Salud está incentivando o estimulando a que vayamos a completar esos refuerzos que nos faltan. Si pasaron más de 4 meses de nuestra última vacunación, de acuerdo a los segmentos poblacionales, vamos a recibir o la sexta dosis libre o la quinta dosis libre o la cuarta dosis, de acuerdo al grupo etario poblacional del que se trate. Claro, obviamente disponibilidad de vacunas hay y todos los centros vacunatorios que están ahí, que figuran en la lista que está en la página de la provincia, están todos disponibles, están todos abiertos. Sí, 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 por supuesto, los vacunatorios están a disposición y ¿Mm? en general tienen un horario que va desde la mañana hasta la tarde, de horario corrido, como hasta las 5 de la tarde. Ujú. Los vacunatorios están a disposición y vacunas hay, por supuesto. Sí. Claro, Carlos, y claro, los famosos esquemas de vacunación, ¿es hasta 6 dosis puede recibir una persona de vacunación? ¿De vacunas, quiero decir? Exactamente. Ah, Exactamente, creo que alguna vez ya lo expliqué, pero por ejemplo, sí. de acuerdo a la vacuna que uno se dio, a la que le administraron, el esquema primario puede haber sido o de 2 dosis o de 3 dosis. Mm, Por ejemplo, en el bien, esquema de 3 dosis, la vacuna de Sinopharm para mayores de 50 era parte del esquema primario, pero había que agregarle una dosis adicional. O sea, lo que fue en su momento el refuerzo para todas las otras tipos de vacuna, para la Sinopharm fue parte de su esquema primario. Entonces, los mayores de 50, por ejemplo, que hayan recibido Sinopharm como las 2 primeras dosis, en su esquema primario, ah, la tercera dosis no fue refuerzo, sino que fue parte del esquema primario. Como claro, ahora estamos por el tercer refuerzo, para ellos sería la sexta dosis. Entonces, la perfecto. sexta dosis es para mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm
en las 2 primeras dosis. Y por supuesto para las personas inmunocomprometidas que tengan más de 12 años. Claro. ¿Sí? Ahora, Sí. hay Carlos, sí. otras poblaciones en donde el esquema primario es de 2 dosis. Entonces se le da la quinta dosis porque ahí sí sería su tercer refuerzo. El número de refuerzo es el mismo para ambos casos, pero acá sería la quinta dosis y en el de Sinopharm sería la sexta dosis. Claro. Entonces, la quinta dosis la reciben los mayores de 50 en general, no que se hayan dado Sinopharm, sino cualquiera, el personal de salud y las personas mayores de 18 años con cierta condición de riesgo. Claro, perfecto. Carlos, y esas personas, viste Esas que, claro, que han recibido esas aplicaciones de vacunas que son incluso hasta 3 distintas, ¿no? Que pueden ser primera, segunda y tercera dosis. En esos casos no tienen ningún problema. Por ejemplo, personas mayores de 50 años pueden ir a aplicarse la cuarta dosis sin ningún problema. Ahí, ¿no? Sí, la cuarta dosis es libre para casi toda la población, ¿eh? Eso, o sea, te estaba dando los ejemplos. Sí. La cuarta dosis es libre para todas las personas arriba de los 18 años, sin condición de riesgo, de inmunocompromiso ni nada. O sea que la cuarta dosis es libre para todo el mundo. Claro. Con el esquema de 2 dosis sería el segundo refuerzo. Claro, exactamente, segundo refuerzo. Carlos, evidentemente no hubo una relajación de la población en este último tiempo, ¿no? O sea, estábamos tal vez relajados en el sentido de que al no haber tantos casos se liberaron los aforos, ya las restricciones se habían eliminado, pero la gente que se tenía que vacunar, ¿se vacunó igual? ¿Hubo un seguimiento de eso? Porque por ahí alguno se relajó y dijo, total, no pasa más nada. ¿Pudo haber pasado eso también? Sí, hay un seguimiento de eso. Uno puede consultarlo, por ejemplo, en el monitor público de vacunación, que es el seguimiento para el plan de vacunación COVID, y se ve claramente que el esquema primario está casi completo para el conjunto de la población. Sí. Estoy hablando de millones entre la primera y segunda aplicación de las vacunas en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 16 millones y cerca de 15 millones, y cuando vos ves el segundo refuerzo, ese número baja muchísimo, baja a 2 millones y claro. Entonces estamos viendo que los refuerzos se cumplen en mucha menor medida. Claro. Con el esquema primario estamos bien, pero esto que yo te decía al principio de sostener el nivel de protección está bajando. Claro. Ahora, Carlos, cuando uno... Está bajando por esta razón. La relajación tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, bueno, se controló muy bien la transmisión de COVID en la provincia de Buenos Aires y en Argentina en general. Sí. Creo que estamos entre los países que mejor ha hecho frente a esta pandemia. Y bueno, ya además el virus se está retirando como tal, como virus pandémico, o sea, en todo el mundo está bajando el nivel de circulación y lo ves en las exigencias, por ejemplo, en otros países donde, donde no necesitan tantas restricciones a la hora de entrar a ese país, que antes había, ahora no. Claro, lo que decíamos con Virginia acá también, que decíamos, si queremos seguir disfrutando de este presente, tenemos que seguir ocupándonos, que está bien el mensaje dado, hay que ocuparse. Y en ese sentido, en ese ocuparse, ¿no?, de cada ciudadano o ciudadana, es ir a buscar el vacunatorio, ir a aplicarse, cumplir con los esquemas, ¿no es cierto?, con todas las dosis. No es que tenemos que estar esperando que venga la visita como antes venía por WhatsApp, que decía tiene turnos. No, es ocuparnos nosotros. Exactamente es así, pero también se van a hacer las dos cosas y de paso aprovecho a comentarte. A ver. Nosotros desde la universidad y particularmente desde la Secretaría de Extensión y desde la Secretaría de Salud de la Universidad de La Plata, firmamos un convenio con ayer creo, en la casita de los pibes, un convenio con el Ministerio de Salud para aportar en todo lo que pueda la universidad al sostenimiento del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Y entre esas cosas siguen estando, como durante la pandemia, por supuesto que en menor volumen, por las necesidades, pero siguen estando lo que son jornadas de salud en las que seguimos participando. Ah, muy bien. Entonces, además de
van a seguir existiendo las vacunaciones itinerantes, por ahí con menos frecuencia de lo que fueron en pandemia, pero sí van a seguir existiendo. Entonces, ocuparnos quiere decir eso, estar atentos a los lugares donde funcionan los vacunatorios de manera permanente, pero también estar atentos a los lugares en donde se vayan a hacer vacunaciones itinerantes en plazas, en clubes. Te tiro, por ejemplo, el 7 de diciembre vamos a hacer una en la zona del Retiro. Bien, asociada al secretario de Gestión que funciona allá. Perfecto. Entonces van a seguir habiendo ese tipo de actividades, de manera que, bueno, ocuparse es eso, estar atentos a esas situaciones. Perfecto, Carlos, sabes que estamos siempre en contacto, vos siempre nos atendés, no dudes en enviarnos justamente esa grilla o esa agenda de días de vacunación, lugares, y nosotros con mucho gusto lo vamos a ir difundiendo día a día acá en Es lo que hay, ¿eh? ¿Cómo no, Daniel? Sí, con mucho gusto, Carlos, sabés que estamos a disposición también para eso, porque es el momento también de que nosotros también tenemos que ocuparnos, como medio de comunicación, ¿eh? Genial. Carlos, te agradezco muchísimo, como siempre muy amable, ¿eh? Bueno, Daniel, muchas gracias. Saludos a Virginia y al resto de la audiencia. Un abrazo para todos ustedes. Te mando un abrazo grande, Carlos. Muy amable. Chao, chao. Bien, fue Carlos Franca,